La prueba de embarazo cayó al piso del baño y Valentina no la recogió. Se quedó ahí, sentada en el borde de la bañera fría, con el uniforme de repartidora todavía puesto, el casco en el suelo junto a sus pies, y 3 palabras resonando en su cabeza como si alguien las hubiera grabado en el interior de su cráneo: positivo, positivo, positivo. No era una, eran 3. La doctora se lo había dicho esa tarde con una voz profesional y suave, como quien anuncia algo que debería ser celebrado. Trillizos, señorita Ríos. 3 latidos. ¿Tiene a alguien con quien hablar esta noche? Valentina había asentido, había salido al pasillo, había caminado hasta el ascensor, bajado 4 pisos, atravesado el estacionamiento del hospital, subido a su moto, y manejado 40 minutos de vuelta a su departamento sin recordar casi ninguno de esos movimientos. Ahora eran las 11:30 de la noche y ella miraba las grietas del techo del baño como si tuvieran alguna respuesta. Afuera, en algún piso 22 de la ciudad, Mateo Solano estaba conectado a un monitor cardíaco. Eso lo sabía ella porque le había marcado al médico esa mañana, antes de saber lo que sabía ahora, solo para preguntar cómo seguía. Estable, le habían dicho, frágil, pero estable. Valentina cerró los ojos, pensó en decírselo, visualizó la escena completa, ella entrando al hospital, atravesando el pasillo blanco, empujando la puerta de su habitación, él girando la cabeza, ella abriendo la boca, y luego, la cara de él, esa cara que todavía no sabía bien cómo leer, que a veces era de alivio cuando la veía entrar y a veces era de algo más complicado, algo que se parecía al miedo a necesitar demasiado. Pensó en esa cara y guardó las palabras adentro. Todavía no había empezado 6 semanas antes, en una noche de miércoles que no tenía nada de especial. Valentina llevaba 3 pedidos pendientes cuando le asignaron el último del turno, departamento 2201, Torre Solano, zona norte, comida japonesa, sin soya en ningún plato, instrucciones especiales, tarifa de entrega premium. Subió en el ascensor privado que el portero activó sin mirarla a los ojos, como si ella fuera parte del mobiliario del edificio, y tocó el timbre a las 10:07 de la noche. La puerta se abrió al instante, como si alguien hubiera estado esperando. Justo detrás de ella, el hombre que abrió no parecía un CEO, parecía alguien que se había olvidado de comer durante días. Camisa arrugada, ojeras profundas, y una expresión de concentración tan intensa que tardó casi 3 segundos en ver la bolsa que ella sostenía. Tomó la bolsa, dio las gracias con una sola palabra, empezó a cerrar la puerta, y entonces se detuvo. Valentina lo vio antes que él mismo lo notara, las manos en el marco de la puerta, los nudillos blancos de apretarla, el cuerpo inclinándose hacia adelante de una forma que no era voluntaria. Un sonido bajo, casi inaudible, salió de su garganta. Ella soltó el casco al piso sin pensarlo y lo sostuvo con ambos brazos antes de que cayera. Llame al 911, le dijo a la asistente de voz del teléfono de él, que estaba en la mesa junto a la puerta, y mientras esperaba, mientras sostenía a un hombre que valía más dinero del que ella vería en toda su vida, no pensó en nada de eso. Pensó en que respiraba, en que su pulso era rápido pero estaba ahí, en que no iba a soltarlo. En la ambulancia, uno de los paramédicos le preguntó si era familiar. Soy la repartidora, dijo ella. El paramédico asintió con una expresión que no decía nada. Valentina se sentó en la sala de espera del hospital, con el casco en las rodillas, y esperó 2 horas sin que nadie le hubiera pedido que lo hiciera. Cuando salió la médica y le dijo que estaba bien, que había sido un colapso por estrés severo, Valentina asintió, se levantó y fue a buscar su moto. Al día siguiente, él le mandó un mensaje: ¿podría traerme el almuerzo hoy? Tengo restricciones dietarias, le pago el doble de la tarifa. Era un mensaje de alguien que no sabía pedir ayuda de ninguna otra forma. Valentina lo leyó 3 veces. Luego respondió: ¿a qué hora?
Las semanas que siguieron fueron algo que Valentina tardó mucho tiempo en saber cómo describir. No fue que Mateo Solano la invitara a entrar a su mundo, fue que, poco a poco, sin que ninguno lo planificara, los bordes de sus mundos empezaron a tocarse. Ella entregaba el almuerzo y él preguntaba si quería agua mientras él revisaba unos documentos. Ella se quedaba 5 minutos, luego 10. Luego los documentos quedaban a un lado y él le preguntaba cosas. No preguntas de cortesía, preguntas reales. ¿Tú cómo sabrías si alguien en tu empresa te miente? ¿Qué hace que confíes en una persona? ¿Cómo es crecer sin margen de error? Valentina respondía con honestidad porque no tenía ninguna razón para no hacerlo. No tenía nada que perder frente a él, y esa libertad era extraña y cómoda al mismo tiempo. Él la escuchaba de una forma en que ella no estaba acostumbrada a ser escuchada, sin interrumpir, sin corregir, sin mirarla como si sus palabras tuvieran fecha de vencimiento. Una noche pusieron un documental sobre el Océano Pacífico, ella en un extremo del sofá, él trabajando en el otro, nadie hablando, y en algún momento Valentina se dio cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que estaba en un lugar y no estaba pensando en qué tenía que hacer después. Eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que la preocupó. Ahora, sentada en el piso frío del baño de su departamento, Valentina pensaba en esa noche del documental y entendía que el problema no era lo que sentía por él. El problema era que ella sabía exactamente qué tipo de mundo era el de Mateo Solano. Lo había visto desde afuera durante toda su vida, edificios con porteros que no miraban a los ojos, ascensores que se activaban con tarjetas especiales, comidas que costaban lo que ella ganaba en 2 días de trabajo. Ese mundo tenía reglas que ella no había elegido, y esas reglas no la incluían, y sin embargo, había 3 latidos en su interior que no le preguntaron si era el momento correcto. Recogió la prueba del piso del baño, la envolvió en papel y la guardó en el fondo de su bolso, detrás del casco, detrás del portadocumentos de la moto, detrás de todas las cosas que cargaba a diario para poder funcionar. Se miró en el espejo un momento largo, luego apagó la luz y fue a dormir, porque al día siguiente tenía turno desde las 7 de la mañana, y su madre tenía cita de diálisis a las 9, y el mundo no esperaba, nunca esperaba, sin importar lo que estuviera pasando adentro de una persona. Esa noche, por primera vez en semanas, Valentina soñó con el mar, no con ahogarse, solo con estar ahí, en la orilla, mirando algo enorme e incontrolable moverse frente a ella, sin saber todavía si iba a acercarse o a retroceder. Hay cosas que la pobreza le enseña a una persona que el dinero nunca podría comprar. Le enseña a leer una habitación en segundos, a saber cuando alguien está mintiendo por la forma en que respira, a calcular cuánto queda del mes con solo mirar lo que hay en la nevera, a cargar peso sin que se note en la cara, porque si se nota, alguien se preocupa, y si alguien se preocupa, deja de funcionar, y si deja de funcionar, todo lo que dependía de esa persona empieza a caer. Valentina Ríos aprendió todo eso antes de cumplir 20 años. Creció en un departamento de 2 habitaciones en el sur de la ciudad, donde las paredes eran delgadas y los sueños tenían que ser prácticos para sobrevivir. Era la mayor de 3. Debajo de ella estaban Camilo, que tenía 14 años y una curiosidad por las matemáticas que a veces le partía el corazón de orgullo, y Sofía, 11 años, que todavía dormía con un peluche y lo escondía cuando había visitas porque no quería parecer niña. Su madre, Elena, había trabajado toda su vida en una lavandería industrial hasta que los riñones empezaron a fallar. Despacio al principio, luego de golpe, como suelen fallar las cosas que cargaron durante demasiado tiempo. La diálisis era 3 veces por semana, martes, jueves, sábado. Valentina organizaba su turno de repartos alrededor de esos días como si fueran los ejes de un mapa sin el cual todo lo demás perdía sentido. A los 19 años,
Cuando llegó la carta de la beca universitaria, Valentina la leyó 3 veces, luego la dobló con cuidado, la guardó en el cajón de su mesa de noche y no volvió a abrirlo. No fue una decisión dramática, no hubo llanto ni conversación larga con su madre, fue simplemente una suma que no cerraba de ninguna otra forma. Si ella se iba, el número de personas que podían sostener a la familia bajaba a 0, y ese número no tenía solución alternativa. Lo que sí guardó, además de la carta, fue algo más difícil de nombrar, una versión de sí misma que seguía existiendo en algún lugar adentro, que leía todo lo que podía en los tiempos muertos entre entrega y entrega, que escuchaba podcasts de economía y diseño organizacional, mientras manejaba la moto, que tenía opiniones sobre cosas que nadie en su círculo cercano tenía tiempo de discutir. Esa versión no desapareció, solo aprendió a ocupar menos espacio. Mateo Solano, por su parte, había crecido rodeado de todo lo que Valentina nunca tuvo, y aún así cargaba un peso que muy poca gente hubiera reconocido como tal. Su padre había construido la empresa desde cero, con el tipo de determinación que marca a los hijos de formas que no siempre son visibles. No era un hombre cruel, era un hombre que confundía el amor con las expectativas, que decía te quiero con la misma voz con que decía por no puedes fallar, como si las dos frases fueran la misma oración. Cuando murió, 3 años antes de que Valentina tocara su puerta, lo hizo en una cama de hospital con los ojos fijos en Mateo y una frase que quedó suspendida en el aire de esa habitación para siempre. Tú sabes lo que tienes que hacer. Mateo lo supo, o creyó que lo supo. Tomó la empresa y la triplicó en tamaño, tomó cada decisión como si fuera la última oportunidad de no decepcionar a alguien, que ya no estaba ahí para ser decepcionado. Durmió cada vez menos, comió cada vez peor. Tuvo 2 relaciones que terminaron de la misma forma, con mujeres que decían sentirse solas estando con él, que decían que era como hablarle a alguien, que siempre estaba en otro lugar aunque estuviera físicamente presente. Él no discutía esa descripción porque en el fondo sabía que era exacta. Lo que no sabía era cómo cambiarlo, o si quería cambiarlo, o si merecía algo diferente a lo que había construido, hasta que una repartidora lo sostuvo en el marco de su puerta y llamó al 911 sin pedirle nada a cambio. Lo que ocurrió en las semanas siguientes fue, en términos visibles, muy simple. Ella traía comida, él la recibía, a veces ella se quedaba un rato, a veces no, pero debajo de esa superficie simple ocurría algo que los dos notaban sin nombrarlo todavía. Mateo descubrió que cuando Valentina estaba en el departamento, la parte de su cabeza que nunca dejaba de calcular riesgos y proyecciones y posibles fallos se aquietaba, no desaparecía, pero bajaba el volumen. Podía estar en el mismo cuarto que otra persona sin sentir que esa persona era una demanda disfrazada de compañía. Valentina descubrió que con él no necesitaba editar lo que pensaba antes de decirlo. Una tarde él le mostró un informe sobre expansión regional y le preguntó su opinión como si fuera algo natural, como si su perspectiva tuviera un lugar legítimo en esa conversación. Ella respondió con honestidad, señalando una contradicción en los datos que 3 consultores pagados no habían notado. Él la miró un momento, luego abrió el documento y empezó a reescribir la sección. No dijo qué inteligente eres. No lo convirtió en un elogio condescendiente, solo lo usó, la trató como alguien cuyas palabras tenían peso real. Para Valentina, eso fue más íntimo que cualquier otra cosa. Había una noche en particular que ella volvería a recordar. Muchas veces en los meses siguientes, habían terminado de cenar tarde. Algo sencillo que él había pedido sin pensar en los ingredientes y que ella le señaló que tenía soya, cosa que le iba a doler al día siguiente, y él se rió de una forma que sonó genuina y un poco sorprendida, como si no recordara bien cómo se hacía eso. Pusieron algo en la televisión sin elegirlo con cuidado. La conversación fue derivando, sin rumbo fijo,
hacia cosas que no tenían nada que ver con la empresa, ni con los repartos, ni con nada urgente. Él le preguntó qué habría estudiado si las cosas hubieran sido distintas. Valentina no respondió de inmediato. Era el tipo de pregunta que dolía un poco al abrirla, como cuando uno presiona sin querer una parte del cuerpo que no sabía que estaba golpeada. Diseño organizacional, dijo al final, o algo relacionado con cómo funcionan los sistemas desde adentro, cómo se rompen, cómo se reparan. Mateo la miró con una expresión que ella no supo clasificar en ese momento. Eso ya lo haces, dijo él, lo haces cada vez que hablas. Valentina no respondió, miró la pantalla, pero algo en su interior se movió de una forma que no esperaba, algo que llevaba años quieto, y el movimiento fue tan suave que casi lo confundió con nada. Esa noche, manejando de vuelta a casa a las 11:30, con el frío de la ciudad golpeando el casco, Valentina pensó que había algo peligroso en sentirse vista por alguien, que cuando una persona ha pasado suficiente tiempo siendo invisible, la visibilidad puede volverse una trampa si no se tiene cuidado. Se lo dijo a sí misma como advertencia, pero las advertencias, a veces, llegan demasiado tarde para cambiarlo que ya está ocurriendo. Hubo una mañana en que Valentina se despertó y, por unos segundos, todo fue normal. El sol entraba por la ventana del departamento. Su teléfono mostraba 3 notificaciones de pedidos disponibles. Afuera, la ciudad hacía sus ruidos de siempre, y por esos pocos segundos, antes de que el cuerpo recordara lo que el cuerpo siempre recuerda, ella fue simplemente una mujer despertándose un martes cualquiera. Luego puso la mano en el vientre, casi sin querer, y todo volvió. 3 latidos, 3 vidas que todavía no existían en el mundo pero que ya existían en ella, y en algún hospital al que ya no podía entrar como si nada. Un hombre que no sabía nada de todo esto estaba volviendo, despacio, a su vida de antes. Valentina se levantó, se hizo el café, salió a trabajar. Eso era lo que sabía hacer cuando no sabía qué hacer, moverse. Mateo volvió al Penthouse 3 semanas después del hospital. Valentina lo supo porque él le escribió, no un mensaje largo, no una explicación, solo, ya estoy en casa, ¿podrías traer el almuerzo hoy? Ella leyó el mensaje 4 veces, luego aceptó el pedido desde la aplicación, como si fuera cualquier entrega, como si sus manos no temblaran un poco al hacerlo. Cuando la puerta del 2201 se abrió, Mateo tenía mejor color pero los mismos ojos cansados de siempre. La miró de una forma que era difícil de nombrar, con alivio, con algo que se parecía a la culpa, con una calidez que él todavía no sabía bien cómo mostrar sin que pareciera torpe. Gracias por quedarte esa noche, dijo. Ya te lo agradecí por mensaje, respondió ella, y entró porque él se hizo a un lado para dejarla pasar, y porque sus pies tomaron esa decisión antes que su cabeza. Las semanas que siguieron fueron distintas a las anteriores, pero no de una forma que ella pudiera señalar con exactitud. Algo había cambiado en el peso del aire entre ellos. Él preguntaba cómo estaba su madre con una especificidad que demostraba que había recordado los detalles. Ella notó que él había reordenado su agenda para tener 2 tardes libres a la semana, algo que antes era impensable. No hablaron de eso directamente, pero Valentina lo notó, y él sabía que ella lo notaría, y en ese intercambio silencioso, había algo que ninguno de los dos se atrevía todavía a llamar por su nombre. Una tarde, mientras él revisaba contratos en la mesa del comedor y ella terminaba un té que él había preparado sin preguntarle si quería, Valentina pensó que debía decírselo, que era el momento, que cada día que pasaba era un peso más que cargaba sola. Abrió la boca, y en ese exacto momento, el teléfono de Mateo sonó con una urgencia que llenó el departamento, y él levantó un dedo pidiendo un segundo, y ese segundo se convirtió en 20 minutos de llamada caminando por el pasillo con la voz tensa y los hombros subidos, y cuando volvió tenía esa expresión de estar en 2 lugares al mismo tiempo que ella le conocía bien. Perdona,
dijo él. No hay problema, dijo ella, y guardó las palabras de nuevo. La foto apareció un jueves. Valentina estaba en una farmacia comprando vitaminas prenatales, eligiendo la marca más barata, calculando en silencio si alcanzaba con lo que quedaba del mes, cuando su teléfono empezó a vibrar con una frecuencia que no era normal. Mensajes de compañeras de trabajo, un mensaje de su hermana menor con solo un enlace y un signo de pregunta, una notificación de una cuenta de chismes corporativos que nunca había seguido pero que de alguna forma la había etiquetado. La foto era de ella, saliendo del edificio, de Mateo, con el casco bajo el brazo y el uniforme de repartidora. El ángulo era desde arriba, probablemente desde alguna ventana o cámara de seguridad externa. La imagen sola no decía nada obsceno, no necesitaba hacerlo. El titular se encargaba del resto. ¿Quién es la Delivery Girl que visita al CEO Solano 3 veces por semana? Los comentarios eran lo que eran. Valentina pagó las vitaminas, salió a la calle, se sentó en su moto sin arrancarla durante un rato que no supo medir. No era la humillación pública lo que más dolía, aunque dolía, era algo más específico. La foto la reducía a un uniforme, a una función, a una categoría. Borraba de un solo encuadre todo lo que había pasado en ese departamento, las conversaciones reales, los silencios cómodos, las noches en que él la miraba como si ella fuera la única persona en su mundo que no quería algo de él. Todo eso invisible, solo el uniforme, solo la diferencia de pisos entre ellos. Esperó que Mateo llamara. Ese día no llamó, al día siguiente tampoco. Al segundo día, un número desconocido la contactó. Era una mujer con voz profesional y amable que se identificó como parte del equipo legal de Solano Corporativo. Le explicó, con una cortesía que era casi peor que la rudeza, que la empresa quería manejar la situación con discreción y que había una compensación disponible si Valentina firmaba un acuerdo de confidencialidad estándar. Valentina escuchó, todo en silencio, luego dijo, no voy a firmar nada. La mujer de voz profesional hizo una pausa breve. Por supuesto, es completamente su decisión. Si cambia de opinión. Valentina colgó, se quedó mirando el teléfono en la mano. No sentía rabia. Exactamente, sentía algo más parecido al cansancio de quien confirma algo que en el fondo ya sabía. El mundo de Mateo tenía sus propias leyes de gravedad, y esas leyes funcionaban igual con o sin intención de hacerle daño. Cuando Mateo apareció por fin, fue en persona. Tocó a su puerta esa misma noche con una expresión que mezclaba arrepentimiento genuino con algo que todavía no era rendición completa. Le explicó, le dijo que había necesitado tiempo para evaluar el impacto, que su equipo le había recomendado no hacer contacto de inmediato, que todo se podía resolver. Usó la palabra por narrativa 2 veces en 4 minutos. Valentina lo dejó hablar. Cuando terminó, ella no levantó la voz. No había necesidad. Tú evaluaste el impacto, dijo despacio. Yo soy el impacto. Mateo abrió la boca y no salió nada. Yo no soy una narrativa, continuó ella. No soy un problema de relaciones públicas. Soy una persona que estuvo ahí cuando te caíste, y eso es todo lo que soy para ti esta noche. Salió al pasillo, cerró la puerta con suavidad, no con furia, porque la furia era un lujo que requería creer que uno tenía poder suficiente para que importara. Y Valentina, parada en ese pasillo, entendió con una claridad dolorosa que había llegado hasta ahí creyendo que los bordes de sus mundos se habían tocado de verdad, pero tal vez solo se habían rozado. Esa noche, de vuelta en su departamento pequeño, Valentina sacó la prueba de embarazo del fondo del bolso por primera vez desde que la había guardado. La miró durante mucho tiempo, pensó en su madre, que había pasado la tarde en diálisis y no sabía nada de todo esto. Pensó en sus hermanos, que dependían de un equilibrio frágil que ella sostenía con ambas manos desde hacía años. Pensó en 3 latidos que no habían pedido nacer en el medio de todo esto, y pensó, por primera vez con una claridad que
no había tenido antes, que tal vez el error no había sido quedarse esa noche en el penthouse de un hombre que se estaba cayendo. El error había sido olvidar, por unos meses de té caliente y documentales del Pacífico, que ella siempre había sabido cómo era este mundo. Volvió a guardar la prueba, apagó la luz, y en el silencio de ese departamento que era completamente suyo, con 3 vidas creciendo adentro de ella y una herida nueva acomodándose junto a todas las anteriores, Valentina tomó una decisión que todavía no tenía forma de palabras, pero que ya era completamente real. Iba a cargar esto sola el tiempo que fuera necesario, hasta que dejara de ser necesario. Valentina aprendió muy temprano que hay cosas que no se dicen en voz alta porque decirlas las hace más reales, y algunas realidades necesitan tiempo antes de poder ser sostenidas. Por eso cargó el secreto sola durante semanas. No era mentira, era supervivencia. Había una diferencia, aunque en las noches más largas esa diferencia se volvía difícil de ver con claridad. Ella se levantaba cada mañana, se ponía el uniforme, revisaba la agenda de entregas, llevaba a su madre a diálisis los martes y los jueves, y guardaba todo lo demás en ese lugar interior donde una persona pone las cosas que todavía no sabe cómo manejar. Los trillizos crecían, ella los sentía, aunque al principio era solo una idea abstracta, una presencia silenciosa que existía en paralelo a su vida normal. Las náuseas llegaban en las mañanas y ella las manejaba con galletas de soda y agua tibia antes de salir. El cansancio era diferente al cansancio de siempre, más profundo, más permanente, pero aprendió a moverse dentro de él como se aprende a caminar con una mochila pesada, ajustando el paso, no deteniéndose. Mateo la llamaba, no todos los días, pero sí con una frecuencia que tenía su propio ritmo, como algo que hubiera encontrado su lugar sin que nadie lo decidiera. Hablaban de cosas ordinarias. Él le contaba sobre reuniones que lo agotaban. Ella le hablaba de rutas, de clientes extraños, de una señora en el barrio norte que siempre pedía el mismo té y siempre daba propina exacta. Eran conversaciones que no deberían haber importado tanto y sin embargo eran lo mejor de los días de ambos. En ninguna de esas llamadas, Valentina dijo nada. Lo que no sabía era que Mateo llevaba sus propios silencios. Había sido una tarde de un martes. Él había ido a una consulta de seguimiento con el cardiólogo, el mismo que lo atendía desde el colapso. Mientras revisaban los resultados, el médico mencionó algo casi de pasada, algo que había notado en exámenes previos de Valentina que ella misma había compartido durante una visita en la que lo acompañó porque él le había pedido que fuera. Los niveles hormonales que mencionó su acompañante en la última visita son completamente normales en el primer trimestre, dijo el médico, con la naturalidad de quien asume que todos en la habitación tienen la misma información. Mateo no corrigió esa suposición. Salió de la consulta al pasillo y se sentó en una silla de plástico azul idéntica a las que Valentina conocía tan bien, y se quedó ahí 10 minutos sin moverse. 3 meses. Ella llevaba casi 3 meses sin decirle nada. El primer impulso fue llamarla de inmediato. Marcó su número, escuchó el tono, y cortó antes de que respondiera, porque en el segundo en que pensó que iba a decir, se dio cuenta de que no tenía ninguna respuesta para la pregunta que ella inevitablemente iba a hacerle. ¿Por qué no dijiste nada antes? Y la única respuesta honesta era una que lo dejaba expuesto de una forma para la que no estaba preparado. Tenía miedo, no del embarazo, no de los 3 bebés. Tenía miedo de que si la confrontaba, si rompía el equilibrio frágil de lo que tenían, ella desapareciera. Había aprendido en su vida, de formas que lo habían formado sin que él lo eligiera, que cuando uno quiere algo demasiado y lo dice demasiado pronto, lo expulsa. Su padre se lo había demostrado de una manera, sus relaciones anteriores de otras maneras, el trabajo de toda su vida construido sobre el miedo constante a que si se detenía, si mostraba demasiado, todo se derrumbaría. Así que esperó,
y cargó eso también en silencio. Dos personas, el mismo secreto, el mismo miedo, dos soledades paralelas que no sabían que eran idénticas. La noche en que todo cambió no fue dramática, no había música de fondo, ni lluvia, ni ninguna de las señales que el mundo usa para indicar que algo importante está por ocurrir. Era un jueves a las 6 de la tarde. Valentina estaba en el estacionamiento subterráneo del Hospital Central, apoyada en su moto, esperando que su madre terminara la sesión de diálisis. Tenía los ojos cerrados y la cabeza hacia atrás, dejando que el aire frío del estacionamiento le enfriara la frente. Estaba agotada de una forma que iba más allá del cuerpo. Era el agotamiento de cargar demasiado durante demasiado tiempo sin contárselo a nadie. Escuchó pasos. Los reconoció antes de abrir los ojos. Mateo estaba a 10 metros de distancia, caminando hacia ella con las manos en los bolsillos y una expresión en la cara que ella no le había visto nunca. No era la expresión del CEO, no era la del hombre que manejaba crisis con precisión quirúrgica, era la cara de alguien que había llegado a un lugar sin saber exactamente qué iba a decir cuando llegara. Valentina no se movió, lo miró acercarse, y sintió algo raro en el pecho, algo que no era exactamente miedo, y no era exactamente alivio, sino las dos cosas al mismo tiempo. Él se detuvo frente a ella. Silencio. ¿Cómo supiste que estaba aquí?, preguntó ella. Llamé a tu hermano, dijo él, y luego, sin pausa, sin rodeos, sin la armadura que normalmente usaba para decir cosas difíciles, sé lo de los bebés, Valentina. El estacionamiento era enormemente silencioso de repente. Ella no dijo nada, miró el piso de concreto, contó 3 segundos, luego lo miró a él. ¿Desde cuándo? 3 semanas. Algo se movió en el interior de Valentina. No era enojo, aunque había algo de eso. Era más complejo, era el reconocimiento de algo que no esperaba, que él también había cargado solo, que el silencio no había sido solo de ella. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó ella, y su voz salió más tranquila de lo que esperaba. Mateo tardó en responder. Cuando lo hizo, no miró hacia otro lado, la miró directo y dijo algo que ella iba a recordar por mucho tiempo, porque si lo decía y tú desaparecías, no sabría cómo recuperarme de eso, y tuve miedo de que eso me convirtiera en alguien que no quiero ser. Valentina sintió que algo se aflojaba en algún lugar profundo de su pecho. No era el tipo de alivio que resuelve todo, era el tipo de alivio que ocurre cuando uno entiende que no ha estado solo en algo que se sintió completamente solitario. Yo tampoco dije nada por lo mismo, dijo ella, pero al revés, tenía miedo de convertirme en un problema que resolver. Él dio un paso hacia ella. Nunca fuiste eso, lo sé, dijo Valentina, pero no siempre es suficiente saber algo, a veces también hay que sentirlo. Se quedaron en ese estacionamiento frío más tiempo del que ninguno de los dos había planeado. No hubo grandes declaraciones, no hubo promesas que ninguno podía garantizar todavía. Hubo algo más honesto y más difícil, dos personas diciéndose en voz alta las cosas que habían estado cargando solas, sin saber si el otro las podía sostener, y descubriendo que sí. Mateo le preguntó cómo estaba, no en abstracto, le preguntó sobre las náuseas, sobre el cansancio, sobre si estaba comiendo bien, le preguntó por su madre, le preguntó qué necesitaba, y Valentina, que llevaba años siendo la persona que resolvía todo para todos, que había aprendido a no pedir porque pedir era una forma de deberle algo a alguien, respondió con honestidad por primera vez en mucho tiempo. Le dijo que estaba agotada, que tenía miedo, que no sabía cómo iba a funcionar nada de esto, que 3 bebés era una cantidad de vida que no cabía en los planes que había tenido para sí misma. Y él escuchó, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones todavía, solo escuchó, de la misma forma en que había escuchado desde el principio, que era la forma en que muy poca gente en la vida de Valentina había sabido hacerlo. Cuando la madre de Valentina salió por las puertas del hospital y los vio juntos, no dijo nada, los miró a los dos, luego miró a su hija con esa forma que
Tienen las madres de decir cosas sin palabras. Valentina le sostuvo la mirada un momento, luego miró a Mateo, luego miró el piso, y por primera vez en 3 meses, sintió que el peso que cargaba no había desaparecido, pero ya no era completamente suyo. Eso, por ahora, era suficiente para seguir caminando. Nadie le había explicado a Valentina que el dolor del parto de trillizos no era solo físico, era el tipo de dolor que reorganiza a una persona desde adentro, que toma todo lo que una cree que es y lo desmonta pieza por pieza hasta que lo único que queda es algo muy pequeño y muy real, el instinto de seguir, de respirar, de no rendirse en ese momento específico aunque todo el cuerpo pida otra cosa. Mateo estaba ahí, eso era lo que ella recordaría después, por encima de todo lo demás, no afuera esperando con café en la mano como en las películas, adentro, a su lado, con la mano de ella apretada entre las suyas de una forma que le dejó marcas, en los nudillos que duraron 2 días. Nadie le había pedido que aguantara eso, él lo eligió. Las 3 niñas llegaron al mundo en un martes de octubre, con 15 minutos de diferencia entre cada una, y cuando la enfermera le puso la primera en los brazos a Valentina, ella no lloró de inmediato. Se quedó mirándola con una expresión que Mateo describió después como la cara de alguien que acaba de entender algo que no tiene palabras todavía. Lloró 3 minutos después, sin razón aparente, con la niña dormida en su pecho y Mateo sentado en el borde de la cama sin decir nada porque no había nada que decir que fuera más grande que ese silencio. Los meses que siguieron no fueron sencillos. Valentina no iba a permitir que nadie contara esta historia como si lo hubieran sido. 3 bebés al mismo tiempo es una cantidad de vida que desborda cualquier plan. Las noches se fragmentaban en bloques de 2 horas. El cansancio era de un tipo que no tiene nombre preciso, algo entre lo físico y lo existencial, una niebla suave y permanente que se instalaba en el fondo de todo. Valentina tuvo días en que miró el techo a las 4 de la mañana y pensó que no sabía quién era fuera de esta nueva realidad que lo llenaba todo, pero Mateo estaba ahí, no con gestos grandiosos. Eso es lo que Valentina necesitaba que la gente entendiera, porque los gestos grandiosos son fáciles, son una sola vez, son algo que uno puede hacer cuando tiene energía y audiencia. Lo difícil es la constancia, lo difícil es aparecer el martes en la noche cuando no hay nada especial, cuando la casa huele a leche y a cansancio y no hay nada romántico ni cinematográfico en el momento, y aún así aún así tomar a la bebé que llora para que Valentina pueda dormir 40 minutos más. Aún así calentar la sopa que ella no terminó porque se quedó dormida en la silla. Eso fue lo que hizo, noche tras noche, sin llevarlo la cuenta, sin esperar reconocimiento. Hubo una noche específica, cuando las niñas tenían casi 3 meses, que Valentina se despertó a las 2 de la madrugada y no escuchó nada. Ese silencio la asustó más que el llanto. Se levantó rápido y fue al cuarto contiguo, y encontró a Mateo sentado en el piso con las 3 niñas acomodadas sobre una manta frente a él, completamente despiertas, mirándolo con esa concentración solemne que tienen los bebés, mientras él les hablaba en voz muy baja. No les estaba leyendo un cuento, les estaba contando cosas reales. Les hablaba de su padre, de lo que le había prometido, de cómo esa promesa lo había protegido y destruido al mismo tiempo. Les decía que esperaba que ellas nunca sintieran, que tenían que ser perfectas para merecer ser amadas. Valentina se quedó en el marco de la puerta sin que él la viera. Escuchó un momento, luego volvió a la cama en silencio. Tardó mucho en dormirse, pero no por cansancio. La empresa de Mateo sobrevivió los cambios que él hizo, aunque hubo trimestres difíciles y juntas directivas donde su nombre fue mencionado. Con preocupación, redujo su rol ejecutivo de una forma que nadie en su industria entendió del todo. Delegó, estableció límites que antes no existían en su vocabulario. Hubo artículos en columnas de negocios que lo describieron como alguien que había perdido el foco. Él los leyó, los cerró,
y siguió. Lo que ganó no cabía en ningún informe trimestral. El escándalo de la foto, el titular cruel de aquella columna de chismes, quedó sepultado bajo el peso del tiempo y de cosas más importantes que ocurrieron en el mundo. Nadie recordó al final la historia de El CEO y su Delivery Hill porque la historia real era más complicada y más ordinaria que ese titular, y las historias ordinarias no venden clics, pero sí construyen vidas. La madre de Valentina tuvo un periodo estable durante casi un año. Pudo conocer a las 3 niñas con lucidez y con fuerza, pudo cargarlas. Pudo decirle a Valentina en voz baja una tarde de domingo que estaba orgullosa de ella, no por lo que había conseguido, sino por cómo seguía siendo ella misma dentro de todo esto. Valentina guardó esas palabras en el mismo lugar donde guardaba las cosas importantes, ese lugar interior que ya no usaba solo para esconder lo que dolía, sino también para proteger lo que valía. Un domingo de marzo, cuando las niñas tenían 7 meses, Valentina entró al closet a buscar una cobija y vio el uniforme. Estaba colgado al fondo, entre una chamarra que ya no usaba y una bolsa de tela, naranja y gris, con el logo de la empresa de entregas bordado en el pecho izquierdo. Lo había lavado la última vez que lo usó y lo había colgado sin pensar demasiado, con la misma automaticidad con que había hecho ese trabajo durante años. Se quedó mirándolo, no sintió vergüenza, eso era lo primero que quería que quedara, claro, porque mucha gente hubiera esperado que sintiera vergüenza, o alivio de haberlo dejado atrás, o nostalgia idealizada. No sintió nada de eso exactamente, sintió algo más honesto, reconocimiento, como cuando uno se mira una cicatriz vieja y no le duele pero tampoco la ignora, porque esa marca es parte de la historia de cómo llegaste a ser quien eres. Ese uniforme era la razón por la que estaba viva de la forma en que estaba viva, era la razón por la que había tocado ese timbre en el piso 22. Era la razón por la que había sostenido a un hombre que no conocía y llamado al 911 y esperado en una sala de hospital sin que nadie se lo pidiera. Era la razón por la que tenía cayuces en las manos de sostener manubrios y paciencia en el carácter de tratar con el mundo tal como era y no como debería ser. No lo iba a tirar. Escuchó pasos detrás de ella. Mateo entró al cuarto con una de las niñas dormida contra su pecho, la mano grande de él apoyada en la espalda pequeña de ella con una delicadeza que todavía a veces la sorprendía. La miró a ella, miró el uniforme, no dijo nada. Valentina tampoco. Cerró el closet y se dio vuelta y él le pasó a la niña con ese movimiento que ya tenían los dos. Ese lenguaje físico que se construye solo entre personas que comparten la vida de verdad. Y ella la recibió y la apoyó en su hombro y sintió el peso pequeño y cálido y real de esa vida diminuta que dormía sin saber nada todavía del mundo que la esperaba. La historia de Valentina Ríos no era la historia que la gente hubiera escrito para ella, no era la historia de una mujer rescatada, no era la historia de alguien que tuvo suerte o que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. Era la historia de alguien que había llegado a los 27 años cargando más de lo que cualquier persona debería cargar sola, y que en ningún momento había soltado nada de lo que era, ni había cambiado la forma de hablar ni la forma de pensar ni la forma de mirar el mundo para caber en un lugar que no estaba hecho para ella. Ese mundo se había tenido que mover. Ella no, la vida que tenía ahora no era perfecta. La madre seguía enferma, el dinero era más pero el cansancio también. Había días malos y noches difíciles y momentos en que los dos se miraban con ese agotamiento silencioso de quien no tiene más palabras en ese momento pero sigue eligiendo estar. Mateo nunca le pidió que dejara de ser quien era. Ella nunca le pidió que dejara de tener miedo. En eso, exactamente en eso, encontraron la única forma de quedarse, no en los gestos grandes ni en las promesas solemnes ni en los momentos que se ven bien contados, en la constancia invisible de dos personas que decidieron, una y otra vez, en las noches ordinarias y en los días difíciles y en todos los momentos que nadie vería nunca,
seguir eligiéndose. Eso no era un final de película, era algo mejor, era real.